Cuatro Cabezas, primera edición, continúa en Radio 13C. Ya estamos de vuelta junto a Quique Mojica. Vamos a conversar del tema de los famosos parásitos, cómo se ha instalado en la agenda. Esto a partir, les repito, de una columna escrita por Cristian Valenzuela, que es el asesor más estrecho de José Antonio Kast, que escribe una columna criticando a las personas que viven del Estado. Y ahí no libera ninguno, porque dice que va desde la UDI y el PC, toda la gente que ha sido gobierno en el último tiempo. Recordemos que el republicano no ha sido gobierno, pero gente republicano sí ha sido gobierno. Vamos a conversar de este tema con Juan José Lyon, director ejecutivo de América Transparente. Juan José, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Quique, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Oye, aunque sea redundante, siempre para tener contexto, cuéntanos qué es América Transparente y qué hacen ustedes para que la gente que nos está escuchando entienda el contexto de lo que vamos a conversar. Bueno, somos una fundación muy pequeña que ojalá tuviésemos más socios, y lo que nos dedicamos ahora últimamente es a empujar a corporaciones, municipios y otras entidades del Estado a que se sumen a la ley de transparencia y que haya un gasto transparente. Por ejemplo, respecto a este tema de los parásitos o de los funcionarios del Estado, la verdad que todavía hay una cifra oculta, porque, por ejemplo, no sabemos cantidad de gente que se desempeña en corporaciones municipales que reciben del orden de hace 3.000, 5.000, 6.000 millones de pesos todos los años, como en el caso que estamos ahora nosotros en juicio con la Cordesan, que es la Corporación de Santiago, o la Corporación de Colina, y todos quienes trabajan ahí, los sueldos, cómo gastan, cómo compran, eso todavía no se sabe, no está contado como ley de transparencia. No hay transparencia, nosotros como fundación llevamos a estas corporaciones a juicio muchas veces, o otro tipo a la Contraloría, a la Justicia, para que sepamos cómo se gastan su dinero y los obligamos vía la justicia, que se suman a la ley de transparencia, a la ley de compras públicas, y la idea de nosotros es que cada peso público gastado tenga un destino público y conocido. Ya, eso es lo que hacemos. Dicho esto, hay una pregunta acá de un auditor, Germán Saavedra, que me parece pertinente. Me dice, ¿cuántos empleados públicos son de municipios, cuántos del gobierno central, cuántos de otras reparticiones? Y te lo pregunto porque la primera pregunta es si existe la cifra o no existe la cifra. A ver, la verdad es que existe más o menos, estamos hablando de alrededor de 900.000 empleados públicos, es el término global, pero te diré que la cifra como exacta, si uno define empleado público como alguien que su sueldo viene del Estado, que desempeña una función pública y cuyo jefe, por así decirlo, entidad que lo contrata también se financia el Estado y es una entidad pública, eso en verdad no se sabe porque justamente lo que comentaba antes, tenemos todavía fundaciones, corporaciones, empresas, por ejemplo, municipales, que no están sujetas a la ley de transparencia o no han sido consideradas como una entidad pública, siendo que hacen todo lo anterior que enumere. Entonces todavía, por ejemplo, quienes trabajan en estas corporaciones municipios, que nosotros hemos hecho ese trabajo lento pero progresivo de ir atacándola una a una, hay una cifra ahí que no se sabe. Entonces, por ejemplo, los que trabajan en la Cordesan, los que trabajan en la Corporación de Colina, de Cultura, reciben un sueldo, compran con plata al Estado, fueron sus jefes, por así decirlo, vienen del municipio, fueron creados por el municipio, el alcalde participa en la dirección, pero aún así, siendo que son igual a otro funcionario municipal, no sabemos o no están contabilizados. Entonces, como que la cifra, sí, el número 0001, no se sabe, pero estamos hablando más o menos del orden de los 900.000 empleados, y de hecho, si uno ve las cifras de la DIPRES y las compara, por ejemplo, con las que saca el Consejo para la Transparencia, son similares, pero antes difieren porque, por ejemplo, no todos los organismos están sujetos al Consejo, pero eso más o menos el orden de lo que estamos hablando. Claro, porque estamos hablando de gente del Banco Estado, pues ¿están incluidos o no están incluidos? De la Contraloría, de TVN, la Contraloría, del sí. Metro. Claro, hay diferencia ahí, por ejemplo, en que en transparencia, en lo que es el Consejo de la Transparencia, por ejemplo, los que son funcionarios de empresas públicas no están contabilizados. Entonces hay una diferencia ahí. Pero la verdad que si hablamos del término parásito, yo la verdad que creo que es una polémica que se presentó en términos poco afortunados, con un lenguaje que busca la provocación más que el diálogo, pero sí toca una preocupación ciudadana real que es sobre la eficiencia del Estado. Y nosotros como América Transparente llevamos años investigando cómo se gasta el dinero público, de municipios, por ejemplo, bueno, se pagan millones de informes, ya hemos hablado otras veces de plagio, corporaciones que reciben millones de pesos sin una fiscalización adecuada. Entonces, cuando se habla de ineficiencia, mal uso de recursos públicos, lamentablemente hay una base para la discusión. Pero sí, yo creo que el término parásito mete a todas las personas al mismo saco, generaliza y estigmatiza
a miles de funcionarios públicos que hacen un trabajo fundamental para este país. O sea, médicos en hospitales públicos, profesores en escuelas, profesionales que sacan adelante políticas públicas que son clave. Entonces también es una falta de respeto a veces hablar así de esas personas y desvía un poco el foco en la discusión de fondo, que es mucho más compleja, que tiene que ver con eficiencia del Estado y demonización también. Esto tiene que ver también con las propuestas de los candidatos en general de reducir el gasto fiscal, ¿no es cierto? Sí. Entonces empiezan a pensar ya de dónde vamos a sacar para reducir. Pues entonces sale la eficiencia del Estado, la munición del Estado, que es un mantra que repiten todos los políticos y avanza poco. Pero dicho esto, pensando que esto se puede concretar, ¿se puede sacar gente del Estado? Porque los municipios, el gobierno central no puede sacar gente de los municipios, no puede despedir, sino que estoy pensando en solo el resorte que tienen los AMA hasta el estatuto administrativo, pues, que también impide sacar. Entonces es complejo el tema, suena bien, pero concretarlo, y no estoy incluyendo las huelgas y los paros. A ver, yo creo que la propuesta de despedir a 100.000 personas de manera indiscriminada, a mi juicio, es un ejemplo de populismo y un desconocimiento también de cómo funciona el Estado. Porque primero asume que el problema es simplemente un número y no la forma en que el Estado está estructurado. Es decir, ¿a quién se va a despedir? A los médicos que faltan en la atención primaria, a los fiscalizadores del servicio de impuestos internos, o se mantendrían operadores políticos contratados en horarios sin funciones claras, y la propuesta no está distinguiendo entre eso, y eso es irresponsable. Y además también es fundamental, creo, que no sirve de nada reducir el número de funcionarios públicos si no cambiamos las reglas del juego. El verdadero debate que necesita urgencia es la modernización del Estado. Como tú decías, tenemos un estatuto administrativo que fue una ley de amarre de Pinochet del año 80, que no promueve la meritocracia, que permite la captura de cargos por parte del poder político de turno, que no evalúa adecuadamente el desempeño. Y nosotros de América Transparente hemos insistido en la necesidad de avanzar hacia un sistema de carrera funcionaria basado en el mérito, con concursos públicos transparentes, gestionado por dirección pública para cargos directivos, con evaluaciones de desempeño. Necesitamos también una nueva ley de transparencia que cierre, como hablábamos al principio, estos espacios de opacidad para que sepamos bien dónde están, quiénes son, uno por uno. Entonces, sacar a 100.000 personas sin tocar el estatuto administrativo, sin fortalecer la carrera funcionaria, es una medida efectivista, populista, pero que no toca, creo yo, el tema de fondo. Y al día siguiente, más encima, el Estado o el gobierno de turno podría volver a contratar a otras 100.000 personas, probablemente amigos, operadores políticos, porque las reglas van a seguir intactas. Entonces, eso no es modernizar y simplemente es una frase, creo yo. Ahora, estamos conversando con Juan José Lyon, director de América Transparente. Consignemos que la evaluación que hace el mismo Estado de sus funcionarios es chistosa, porque se sacan 7 y es imposible que pase eso en cualquier organización pública o privada. Entonces ahí hay también hay algo que arreglar inmediatamente, porque el que no se saca un 7, el que saca un 6 alega con los sindicatos, la asociación de funcionarios, todos necesitan un 7, es como si fuéramos todos finlandeses, güey. Por el trabajo que me toca desempeñar, a veces hablamos con muchos funcionarios públicos y también me ha tocado estar en reuniones donde me ha tocado escuchar gente jactándose de que todos se evalúan con nota 7, pero también que los mismos funcionarios saben quiénes son los que no están haciendo la pega, y falta que, seguro ustedes han entrevistado a un montón de gente en la radio, exfuncionarios de gobierno, que siempre saben que hay alguien que no quiere hacer la pega, o que se opone, o que es el funcionario que atornilla al revés. Entonces creo que la verdadera audacia no es proponer como propuesta campaña un despido masivo, sino impulsar una reforma estructural del empleo público que prestigie la función pública y proponga un Estado real como al servicio de los ciudadanos. La verdad que si no tocamos eso, esto va a seguir exactamente igual, y también hay que cambiar ante dirección pública. Yo lo he dicho otras veces, ADP está lleno talla, pero es como a dedo por favor, y uno sabe que los concursos de elección pública, uno sabe ante quién va a ganar, tenemos el estatuto administrativo que no te permite echar gente. Entonces el tema de fondo es la eficiencia del Estado, porque si no va a ser sacar 100.000 y cambiarlos por los que yo tengo, y el problema va a seguir igual. Si bien yo creo que toca una fibra sensible, que es el tema de fondo de eficiencia del Estado, tamaño del Estado, pero al final es una frase populista que no va como al tema real, la reforma necesaria de fondo. Lo otro que está bien expandido la opinión pública es que los funcionarios públicos ganan mucha plata. O sea, en el último tiempo, han hecho harto
harto para tener esta opinión con el tema de las licencias médicas. O sea, se han esforzado porque la gente tenga mala opinión, pero más allá de los estereotipos se dice que ganan mucha plata y que trabajan poco y que son apitutados. Eso es lo que está instalado hoy. Esto puede cambiar, las percepciones de las personas cambian, pero en lo de hoy está medio en la encuesta. Entonces, ¿ganan mucha plata los funcionarios públicos? ¿Es cierto eso? Mucha plata define que es mucha plata, además. A ver, mira, nosotros hace años teníamos, de hecho por eso cambió nuestra labor, pasamos a hacer la fundación. Nosotros hace 5 años atrás lanzamos un buscador cuando partimos, que fue el buscador Reguleque, que permitía buscar justamente respecto a la frase de Jimena Sandón, claro, del sueldo Reguleque, permitía encontrar los sueldos de las personas del Estado, y ahí nos dimos cuenta que este buscador era incompleto, porque faltaban muchas personas, no existían los datos, y ahí empezamos a hacer este trabajo de ver qué entidades no estaban sumadas a la transparencia y empezar a ir para allá. Y sí, a veces creo que si uno compara a veces los cargos medios, por ejemplo, compara lo que, no sé, un administrativo en el sector privado, lo comparas con el sector público, creo que los sueldos son bastante elevados. Ahora, obviamente, los cargos directivos, obviamente, no sé, pues, a veces uno ve que hay ministros, por ejemplo, que vienen de la empresa privada, que antes tenían cargos gerenciales, respecto al sueldo que tiene un ministro, es más bajo. Claro. Pero bueno, tampoco hemos tocado, la verdad que el empleo público se reajusta, después viene un reajuste por modernización, y tampoco no se ha tocado ese tema tampoco, en el fondo de cómo se creó una comisión, por ejemplo, para definir y regular cómo iban a ser los sueldos de los parlamentarios, pero no hemos tenido esa misma discusión respecto a los sueldos del sector público. Pero bueno, si uno ve las cifras, por ejemplo, del INE, el sueldo medio en el sector público sí es superior al sueldo medio del el sector privado. Y estamos hablando de un promedio que supera 1.200.000 pesos versus a los 950.000 del mundo privado. La diferencia tampoco es tan grande si uno ve, al menos ve una cifra del INE. O sea, eso es más o menos lo que uno puede ver como cifra. Ahora, aquí me acuerdo que Ignacio Briones, que fue ministro de Hacienda, comentaba un caso particular para ilustrar el pecado de la inamovilidad o lo difícil que es sacar a la gente que no hace su pega. Contaba que fue a hablar con un funcionario del ministerio para pedirle que hiciera algo y le dijo no, el funcionario le dijo no, y el ministro no lo podía sacar. Eso ocurre respecto también a los sueldos. Ojo que hay una diferencia muy grande también, por ejemplo, dentro del Estado. Nosotros sacamos una investigación respecto a fue una polémica, no me acuerdo si se dio por Enrique París, que era respecto a los sueldos de los médicos, y sacamos un informe respecto al sueldo medio y a los sueldos de los médicos especialistas en hospitales públicos, y claro, ya uno ve que pasa lo contrario, que un médico especialista en hospital público, que un personal altamente calificado, tiene una remuneración que si tú la comparas con el sistema público, la verdad que es bastante menor, y ahí por ejemplo hay un desafío también de atraer y retener a esos talentos para el Estado. Y sí, pues la verdad que al igual que comentabas tú la anécdota de Briones, yo he escuchado montones así de funcionarios en transporte, en obras públicas, que no los pueden sacar, y la verdad que pues tú tienes que calificarlo con nota 4 más de una vez, y es muy difícil. La 4 es la más mayor, para que la gente capte, la 4 es la mayor, es el 7 de los niños. Perdón, el 7. Claro. O sea, con menos, tiene que con la nota más baja al fondo para poder, varios años, no es como la primera para poder sacarlo. Claro. Y eso, ojo, también pasa en los municipios. O sea, también yo he hablado con alcalde y me dice, oye, tengo funcionarios a veces que están incluso en direcciones claves como dirección de control, que vienen con antecedentes y no los puedo sacar. Y por eso y tenemos un problema ahí con de eficiencia, y bueno, la verdad que yo creo que la madre de las batallas, y que lamentablemente se perdió, porque era una de las propuestas de la convención, era cambiar el estatuto administrativo, y políticamente es una pelea que es muy difícil de dar, porque en el fondo, bueno, ningún gobierno se atrevió a reformar eso, tenía el problema de los empleados públicos. Ojalá, no sé, yo espero que se está tanto el debate ahora de esto de los 100.000 funcionarios, bueno, dará o se abre la puerta, tendremos la ventana de oportunidad para tocar el tema de fondo, que es modernización del Estado. Es complejo, es complejo porque el grado de presión, me acuerdo, ¿te acuerdas el paro del registro civil que paralizó todo tipo de trámites? Los cabros chicos no se podían inscribir, uno no tenía acceso a carnet ni pasaporte, sobre todo en una cultura leguleya y del papeleo como es Chile, eso te impedía hacer un sinfín de cosas. Entonces,
te paran el registro civil 2 semanas, 3 semanas, y la gente ya le empieza a dar lo mismo que los tipos ganen mucho o no ganen mucho, sino que ya quieren que funcione el sistema. Bueno, sí, por eso era la oportunidad de la reforma constitucional, porque políticamente es algo muy difícil de hacer y nadie va a querer comerse ese problema, ningún gobierno. Claro. Ya, Juan José, oye, 1.000.000 de gracias por esta conversación, ¿ah? Gracias por la invitación.